en parte no puse mi P, pero sí salgo en la foto de las asistencias. Un momento. A ver. Paulino. Ya, listo. Gracias, profesora. Mario Galarreta, ¿alguna consulta? Tu manito está levantada. No, ingeniero. Ok. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Entonces demostramos que finalmente la ecuación de la propagación de la onda P es esta, y si nosotros queremos saber a qué es igual la velocidad de las ondas P, BP, ¿no? Es igual a esta ecuación, ¿no? Ahora nos vamos para las ondas S. Decíamos que las ondas S generaban una perturbación torsional, ¿no? Entonces ya no podemos hablar de un simple esfuerzo, sino hablamos de una torsión, ¿no? Y cuando hablamos de una torsión, estamos hablando del ángulo de rotación de teta, ¿no? ¿Ok? Que ahora ya no hablas de un dx, ¿no? Sino estás incluyendo adicionalmente la rotación de teta. ¿Ya? Entonces igual, se produce la perturbación, ¿no? Se atraviesa el medio y en la parte final de la perturbación vas a tener un torque más la derivada del torque con relación a X, ¿no? Por la diferencial X, analizando, o sea, ¿qué significa diferencial X? Que estamos analizando un pequeño tramo de todo, del conjunto total, de la longitud total, ¿no? Otra vez hacemos nuestra ecuación de equilibrio. Estos dos ahora sería igual a que, en este caso, cuando estamos hablando del torque, ¿no? Estamos hablando de que las propiedades están en función del momento de inercia polar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener tu densidad, vas a tener tu momento de inercia polar, vas a tener tu Tx, ¿no? Y tu derivada, segunda derivada del giro con respecto al tiempo. Entonces vas a tener esta ecuación de equilibrio, una condición de equilibrio. Nuevamente se van a analizar los valores se van a retirar los valores de los torques, se eliminan, y te queda simplemente que el torque es igual a esta expresión que corresponde a la rotación. Entonces das el torque y vas a tener una rotación. Ya. Otra vez les pido que recordemos esta ecuación. Ya. Entonces, la relación del torque-rotación, ¿no?, está dada por esta expresión. ¿Okay? ¿Qué viene a ser G? El módulo de corte. ¿Qué viene a ser J? Momento de inercia. Módulo de corte, momento de inercia, ¿no?, la derivada de teta con respecto a X, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en la ecuación que tenemos, en esta, vamos a reemplazar el valor que tenemos aquí. ¿Sí? Estoy colocando nuevamente en sentido contrario. Toda esta es la primera expresión y esta es la segunda expresión, ¿no? Entonces, en la segunda expresión, en vez de derivada del torque, voy a colocar derivada de ¿quién? De todo esto, ¿no? Pero como entra otra derivada, entonces se convierte en segunda derivada, ¿no?, con respecto a la segunda derivada de X. Entonces me queda de esta manera la expresión. Se anulan algunos elementos, como el momento polar, ¿no?, y luego me queda una expresión, si esto lo bajo al denominador, ¿no?, que la segunda derivada con respecto a teta, con respecto al tiempo, ¿no?, es igual al módulo de corte sobre la densidad, ¿no?, por la segunda derivada con respecto a teta, con respecto a X, ¿sí? Y esta partecita es la que denominamos velocidad de las ondas S. Entonces, tu velocidad de las ondas S está dada por raíz de módulo de corte por tu densidad, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen? Ustedes casi siempre encuentran estas ecuaciones, ¿ya, no? ¿De dónde salen? De la ecuación gobernante de la onda.
por ejemplo, algunos van a necesitar su velocidad de ondas S de repente en sus trabajos de investigación. Entonces, si tú tienes tu módulo de corte y tienes la densidad del suelo, también puedes determinar tu velocidad de ondas S. O en sentido contrario, vas al campo, realizas tu ensayo geofísico y tienes tu BS. Si tienes tu BS y tienes tu densidad del suelo, podrías tener el módulo de corte de tu suelo. ¿Ok? Bien, entonces esa misma ecuación es la que tenemos aquí. Ahora estoy colocando un resumen de la ecuación gobernante para la onda P y para la onda S, ¿no? Que corresponde a una solución de la ecuación en forma general. Y acá también ya debemos de pensar, como vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, el tema de las amplitudes. Pero, ¿qué pasa si tienes un esfuerzo aplicado que es de tipo armónico, ¿no? Entonces sabes que este tu esfuerzo va a estar multiplicado por coseno y pues debe haber una frecuencia circular aplicado a algún movimiento ahí con respecto al tiempo. Entonces solamente varía esa parte, ¿no? Y también recuerden que en las clases anteriores hablamos de ese tipo de soluciones. En todo caso, para la solución armónica, para la solución de la ecuación diferencial armónica, ¿no? Tenemos una de las soluciones es este. Ya. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de toda esta ecuación? ¿No? Nos interesa recordar el número de onda. ¿Ya? Incluso les pediría que anoten el número de onda, porque muchos ejercicios te dicen determina el número de onda, y ese número de onda, ¿no?, te va a ayudar a resolver también algunos ejercicios, ¿no?, que está dado en función de la frecuencia circular aplicada y la velocidad respectiva. También ustedes recuerdan el parámetro temporal del período, ¿no? Entonces el período es igual a 2pi sobre omega, ¿ok? Ese período, ¿no? En el movimiento armónico en el tiempo. Otro término que nos permite encontrar esta ecuación gobernante es en lo que se refiere a la longitud de la onda, ¿no? Quieres saber cuál es la longitud de la onda. Y de hecho que en alguna parte al inicio de estas diapositivas también hablábamos ya de este lambda, ¿no? La longitud de la onda, que es igual a la velocidad por el período, ¿no? ¿Cuál es tu longitud de la onda? ¿Cuál es esta longitud? ¿Con qué longitud te está viniendo la onda? Eso te ayuda mucho a hacer una interpretación adecuada cuando realizas ensayos más W. El gran problema que se tiene en los ensayos más W es que a veces consideran que realizar este ensayo es solamente colocar datos, toma en el programa y luego pues mostrar los resultados que te saca el programa. Y ese es el gran error que se comete, porque luego de que tú haces el ensayo en campo, lo que tienes que hacer es la interpretación de la velocidad de las ondas de fase, que corresponde a las ondas Rayleigh. Y en estas, lo que tienes que hacer es la interpretación de la longitud de la onda, ¿no? Entonces, esa longitud de la onda, ¿no?, y luego hablamos del número de onda, está en función del número de onda. Tú determinas el número de onda justamente para tener la longitud de la onda. Y esta longitud de la onda te da una idea clara, ¿no?, de cuál va a ser las velocidades que realmente se midieron en la zona, ¿no? ¿Ok? Voy a tratar de ponerles casos aplicativos más adelante, y de ahí que algunos ingenieros consideraban que los ensayos geofísicos, por eso no lo colocaron en la norma, no deberían de considerarse porque pues se presta mucho a la interpretación del ingeniero, pero no es así. Yo creo que se presta mucho a que en las universidades no se explica bien el tema de cómo realizar la interpretación de estos ensayos, ¿no? Es como que no te enseñaran la interpretación de cómo determinar la capacidad admisible del suelo. Si no lo sabes, entonces probablemente vas a tener errores.
Entonces creo que el problema no es la falta de interpretación, sino la falta del conocimiento que se tendría que dar en estos niveles de pregrado, ¿no? Entonces que el alumno tiene que salir ya con una información básica de cómo interpretar estos ensayos, ¿sí? Actualmente en la nueva versión de la norma E050 se está considerando estos ensayos, ¿ok? Entonces, regresando a la ecuación gobernante, cuando tú tienes un movimiento armónico, pues cambia la solución de tus ecuaciones diferenciales, ¿no? También recuerden que cuando ustedes realizan la solución de ecuaciones diferenciales, tienen, y principalmente cuando estás con movimientos armónicos, tienes respuestas armónicas en términos de variables imaginarias, ¿no? Seguro que a ustedes les ha tocado desarrollar esos ejercicios en estos cursos de matemática, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aplicando a estas ecuaciones gobernantes de las ondas, ¿no? Ya. En resumen, ¿no? En resumen, sabemos que tenemos dos ecuaciones de las ondas, ¿no?, en una propagación unidimensional, de la onda P y de la onda S. Y a raíz de eso tenemos otras dos ecuaciones, ¿no? Velocidad de las ondas S, ¿a qué sería igual? Y velocidad de la onda P, ¿a qué sería igual? ¿Ya? Ese es en el unidimensional. Ahora, vayamos al tridimensional. Entonces, en el tridimensional nosotros tenemos un sistema de coordenadas cartesianas donde tenemos esfuerzos normales y esfuerzos de corte en cada una de las dimensiones, en cada uno de los planos, en el plano XX, en el plano YY, en el plano ZZ, ¿no? Tenemos esfuerzos normales, ¿ok? Pero los otros esfuerzos, cuando tú hablas ya de la combinación, ¿no?, del esfuerzo YZ, XZ, ZX, son de corte, ¿no? Entonces, tus esfuerzos XX, YY, ZZ son los esfuerzos normales y los otros son de corte. Entonces, en lo que corresponde a la ecuación del equilibrio de momentos, decimos nuestro esfuerzo XY, ¿ok? Nuestro esfuerzo XY es igual a nuestro esfuerzo YX aquí, ¿no? Este de aquí va a ser igual a este de aquí. El YZ va a ser igual a este YZ, ¿no? El XZ va a ser igual al esfuerzo en ZX. Eso es para que todo esté en equilibrio. Entonces, estamos partiendo con este primer concepto, ¿no? Segundo, necesitamos saber cuál es la relación de deformación versus el desplazamiento. ¿Cuánto se va a desplazar aquí? Ocurre una perturbación y vas a tener una diferencial de U en tu desplazamiento, ¿no? Con respecto a X, ¿ok? Con respecto a X. En YY, en el plano YY, lo vas a tener con otra denominación, ¿no? Diferencial de B con respecto a Y, ¿no? Aquí, diferencial de B con respecto a Y, todo este es Y. El otro era de U, de este, U, con respecto a X, ¿no? Bien, pero cuando estás hablando de diferencial de U con respecto a X, no hay problema, es de U con respecto a dx, ¿no? Pero cuando ya entras a la relación de deformación-desplazamiento entre dos planos, por ejemplo, en el plano X y en el plano Y, ¿no? Entonces tendrías que hablar de la combinación de ambas, ¿no? En este caso sería dB sobre dx más du sobre dy, ¿no? Plano XY. ¿Okay? Las deformaciones que tienes, los desplazamientos que tienes en cada eje con respecto a lo que estás analizando. Lo mismo para el EY, ¿no? dB doble con respecto a Y, dB con respecto a dz. Y lo mismo para el ZX. Entonces, hasta aquí necesitamos tenerlo claro, ¿no? Cuando hablas de las deformaciones de corte en el plano XY, generalmente te dicen, ¿cuál es tu deformación de corte? Lo que te están pidiendo es justo este tangente de alfa. O sea, por ejemplo, acá tienes tangente de alfa. ¿Cuál es tu deformación? Terrible está mi mouse. Un ratito, voy a borrar. Ya.
Entonces, tu deformación va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienes DU sobre DY. ¿No? Esa es tu deformación de corte. Cuando te piden la deformación de corte en dos planos, entonces tienes que sumar esas deformaciones de corte que vas a tener. Esta deformación más esta deformación. ¿Ok? A ver, entonces, para los que están trabajando en sus temas de investigación, módulo de corte y amortiguamiento, que lo van a necesitar, ¿no? Entonces, vas a necesitar tu deformación cortante. Entonces, ¿qué es tu deformación cortante? Es esta, ¿no? Se mueve y tú tienes un DU con respecto al cateto adyacente, sacas su tangente y esa es tu deformación de corte. Ya, cuando hablamos de rotación, ¿no? También tenemos que hablar de una relación de rotación al desplazamiento. Uy, ¿cómo se lee este símbolo? Omega sub X. Omega sub X, ¿no? ¿Y cómo se lee este símbolo? Sí. No, este es el sí y este es el phi, ¿ya? Entonces acá empezamos a utilizar un poco los términos griegos, ¿no? Yo me he dado cuenta que para nosotros sería bastante fácil aprender el griego porque a lo largo de toda nuestra carrera utilizamos toda su simbología, ¿no? Entonces, creo que no sería muy complicado aprender el griego. De hecho, que cuando tuve la oportunidad de estar en Atenas, en los letreros, sí se lograba entender de alguna forma porque, pues, en todo lo que es matemáticas nos han enseñado con la simbología griega, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando del omega, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la rotación, hacemos lo mismo, pero ahora estamos hablando ya en términos de rotación. Lo mismo para X, para Y y para Z, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de la ley de Hooke, para la relación esfuerzo-deformación, para el módulo de elasticidad, estamos hablando ya de una ley más generalizada, ¿no? Porque tienes en las tres dimensiones esfuerzo en XX, esfuerzo en YY, esfuerzo en ZZ, luego esfuerzo en XY, esfuerzo en YZ, esfuerzo en ZX. Entonces, ¿qué se forma? Una ecuación bastante grande y la única forma de desarrollar esta ecuación es utilizando es realizándolo de manera matricial, ¿no? Y ahí también les han enseñado por eso en nuestras matemáticas todo lo que corresponde a matrices, determinantes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para solucionar este tipo de ecuaciones. En la ley de Hooke generalizada, en materiales isotrópicos, se cumplen que estas constantes, algunas de estas constantes, el C1,12, el C2,1, ¿no? Regresemos, 12, 21, 13, 12, 21, 13, 31, 23, 32, son iguales, ¿no? Y vamos a llamar de repente a esas igual a la constante del AME, ¿no? El lambda, ¿no? ¿Ok? Esa es la constante de la AME. Luego, el C24, C55, C66 son también iguales y a eso vamos a denominar el coeficiente de Poisson. Y el C11, C22, C23 es la constante del AME más dos veces el módulo de Poisson, ¿no? Entonces, en el análisis lineal o en la elasticidad lineal, los parámetros de la MES son dos constantes elásticas, ¿no? Que eso permiten decir que el comportamiento es de manera isotrópica, ¿no? Ante pequeñas deformaciones. Entonces, esos parámetros son este lambda, parámetro de la MES, ¿no? Y el mu, que es el módulo de elasticidad transversal, ¿no? Y también hay otro parámetro que le denominamos, pues, a veces está denotado por la letra G, que es el módulo de corte, ¿no? Ok, entonces, si reemplazamos, lo que estamos quedando, en lugar de estas constantes,
Me quedaría una ecuación más simplificada. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Estoy reemplazando todo lo que acabamos de mencionar y eso me está permitiendo incluso hacer algunas agrupaciones. ¿Okay? Ya. Si recordamos nuevamente ahora que la deformación volumétrica tendría que tener las tres componentes, ¿no? El XX, el YY y el ZZ es esta. Esta es mi deformación volumétrica. ¿No? Entonces, a partir de la solución de esta ley de Hooke generalizada, podríamos encontrar las ecuaciones que justo ustedes las utilizan para este tema, ¿no? Módulo de corte, ¿okay? Módulo volumétrico, módulo de Young, coeficiente de Poisson. ¿Okay? En este caso, para este curso, este U lo están considerando como módulo de corte, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque a veces nosotros utilizamos este mu como módulo de corte, ¿no? Y aquí, o a veces de esta manera, ¿ya? Entonces, tenemos las diferentes ecuaciones que ustedes van a ir utilizando, ¿no? Entonces, aquí, corrección, en vez de mu, podríamos ponerle mejor módulo de corte, se va a entender mejor de esa manera, ¿no? Módulo de corte, y así sucesivamente. Bien. Ahora, esa es la parte general, ¿no? Entremos ahora a las ondas P. Entonces, ¿qué pasa con las ondas P? Las ondas de compresión en un medio elástico tridimensional, ¿no? Tienes los esfuerzos y hay un balance de fuerzas. Entonces, volvemos a realizar el mismo ejercicio, ¿no? Viene el medio, se perturba el medio, ¿ok? Pero al perturbarse el medio, ya estás hablando que las propiedades de ese material, por ejemplo, el volumen, está en términos de las tres componentes, ¿no? Y acá sacamos una pequeña diferencial, ¿no? Que correspondería al volumen por densidad, me da la masa, y masa por aceleración me da la fuerza, ¿no? Entonces acá tengo la fuerza. Ok, pero ¿a qué sería igual? Ahora tendría que hacer el mismo ejercicio en las tres componentes. La perturbación en X por el área, ¿no? Para que se convierta en fuerza, de Y por dz, que correspondería a X, la perturbación en Y la perturbación en Z. Y a eso le resto, ¿no? Recuerden que ingresa, ¿no? El valor de la perturbación y te genera un incremento de esta deformación que está en términos de derivada, ¿no? Entonces, si resolvemos toda esta ecuación, ¿no? Nos queda una ecuación más sencilla. Nos queda esta ecuación. ¿Okay? Entonces, pero tendrías tres ecuaciones de equilibrio, porque estás hablando en tres direcciones, ¿no? Para X, para Y y para Z. Ahora, si utilizamos esa ecuación que nos sale en dirección X, y recordamos que el esfuerzo en X es igual, ¿no? A lambda por la deformación más 2 veces el módulo de corte por el X, ¿no? Y el XY es igual a esta expresión, ¿no? Y el esfuerzo en XZ es a esta otra, y la reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Todas las equivalencias que hemos sacado anteriormente, entonces nos queda una ecuación de este tipo, ¿no? Lo que estoy haciendo es simplemente reemplazar, ¿no? Por ejemplo, derivada de esfuerzo en XX, entonces mi esfuerzo en XX es este lambda, ¿no? ¿Ok? Tengo el epsilon más 2 veces el mu, ¿no? Por lambda XX. ¿Ok? Entonces reemplazo en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me queda? ¿No? Me queda de esta manera la expresión. Si desarrollo la expresión y recuerdo que esta deformación, este epsilon, es igual a la deformación que vas a tener en X, en Y y en Z, y reemplazo todo esto, empiezo a ingresar dentro de esta ecuación, me quedaría una ecuación de este tipo, ¿no? Un poco más larga. ¿Ok? Y lo que vuelvo al resolver las ecuaciones, puedo volver a reemplazar y decir, bueno, esta es mi deformación, pero acá viene algo muy importante, ¿no?
que al desarrollar esta expresión terminas encontrando el operador laplaciano, ¿no? Y este es el operador laplaciano, o sea, es la segunda derivada con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Entonces, toda esta segunda parte, pues lo colocamos con el nombre del operador laplaciano. Y este operador laplaciano también entiendo que a ustedes les explicaron en ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque finalmente llegas a una operación matemática que te conduce a estos resultados. Entonces, reemplazamos todos estos resultados con el operador laplaciano y nos queda una ecuación un poco más sencilla. Listo. Lo mismo tenemos que hacer para la dirección Y y lo mismo para la dirección Z, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos la ecuación gobernante de las ondas P. Si derivamos cada ecuación de equilibrio con respecto a X, Y y Z y sumamos estos resultados, tendríamos esta ecuación, una ecuación mucho más grande. Luego, al desarrollar las expresiones, nos quedaría un resultado mucho más pequeño, pero que nos permitiría entender que en el análisis tridimensional, tu velocidad de las ondas P va a ser igual a lambda más 2 veces el mu, que es el módulo de corte, sobre la densidad, ¿no? Y el BP es igual al módulo de corte sobre la densidad sobre 2 menos 2 veces, este sí es el Poisson, ¿no? Entonces, te quedan las ecuaciones de las velocidades. O sea, para llegar a todo esto, tuvimos que ir muy rápidamente derivando cada ecuación y finalmente llegas a tus expresiones sencillas. ¿Eso cuándo lo utilizas? Cuando estás haciendo un análisis tridimensional, ¿no? Tienes la ecuación de la onda en términos del operador laplaciano. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la solución de las ecuaciones en un medio elástico donde se propagan las ondas P, las ondas S. Estas ondas son conocidas como ondas de cuerpo, ¿no? La generación de las ondas de cuerpo no generan efectos acoplados, es decir, no generan rotación del material. Por ejemplo, las ondas P no te va a generar rotación de material y se va a propagar con ondas P. Las ondas S no generan cambios en el volumen y se propagan con velocidad de las ondas S, ¿no? La relación de las ondas finales entre las ondas P y las ondas S está en función del coeficiente de Poisson, BP sobre BS. Y si quieren tener de repente mayor detalle o de dónde he sacado esta información, es del libro de Geotechnical Earthquake Engineering, que aquí tienen el autor, ¿no? Esa es una parte de la propagación de las ondas, ¿no? Entonces, los ejercicios que les dejaría son de este tema, pero recién vamos a entrar ahora a algunas otras ecuaciones más, ¿no? Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Los ejercicios para la TA1, ¿no? Sí, para la TA1. Ok, profesor. Ya, ahora déjenme ver. Ya, las ecuaciones que hemos demostrado, ¿no?, corresponden a las ecuaciones de la velocidad de las ondas P y de la velocidad de las ondas S, ¿no? Pero también tendríamos que hacer la demostración para las ondas Rayleigh y para las ondas log, que son demostraciones más largas, ¿no? Las voy a pasar muy rápido para que ustedes vean, ¿no? Y finalmente les voy a mostrar a qué ecuaciones se llegan. No forma mucho de lo que es pregrado, pero creo que vale la pena que por lo menos tengan una idea de cómo tendrían que hacer si en un futuro también se animan a especializarse en esta área y en el área de geotecnia sísmica, ¿no? Combinar un poco las matemáticas con la parte geotécnica. ¿Ya? Entonces, eso es F2, estas.
Ahora vamos a analizar la propagación de las ondas en un medio semi-infinito, ¿no? En este caso, para el análisis de propagación de ondas en superficie libre, el terreno es considerado o idealizado como un medio semi-infinito. La condición de contorno asociado a la superficie libre permite dar soluciones adicionales de ecuaciones del movimiento. Estas soluciones se refieren a soluciones de zonas cercanas a la superficie, que corresponde a las ondas superficiales, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de ondas superficiales, las ondas Rayleigh y las ondas Log. ¿Okay? Estas son las ondas Rayleigh, que lo hemos hablado en la clase anterior de qué se trata, y estas son las ondas Log, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre una perturbación, cuando ocurre un sismo, ¿no? Ocurre el sismo, sube la onda, y algunas se reflejan en la superficie, va a la superficie, y otras se reflejan y regresan, ¿no? Ese es más o menos el comportamiento, ¿no? Onda incidente, llega, sismo, muy bien, se convierte en ondas superficiales y otras se reflejan, ¿ok? Ese es en un medio semi-infinito. Cuando hablamos de las ondas Rayleigh, en realidad para mí serían las ondas más importantes porque cuando nosotros utilizamos los diferentes métodos geofísicos, como otra vez el más W para determinar el BS, no sacamos el BS directamente, sino sacamos la velocidad de las ondas Rayleigh y luego utilizamos una correlación, que ahora la van a ver, para saber entonces eso a cuánto equivale de las ondas S, ¿no? Y el otro aspecto importante de las ondas Rayleigh es esa elipticidad que se forma y que te permite validar los ensayos geofísicos que estás realizando, ¿no? Entonces, en muchos de los estudios que me ha tocado revisar, porque, por ejemplo, me tocó realizar el trabajo de los perfiles sísmicos para Sensico, la plataforma que a veces les invito a que ustedes revisen, ¿no? Esta. Déjenme ver dónde lo tengo. Acá. Y ahora les va a tocar también revisar perfiles sísmicos Sensico. Bueno, no me acuerdo, simplemente pongo esto. Ok, entran a ensayos geofísicos, ¿no? Esa es una plataforma que me tocó desarrollar como parte de investigación y de una consultoría, ¿no? Que me dio Sensico. Entonces, en la versión web, lo que puedes encontrar, ¿no? Son los diferentes ensayos, ¿ok? Cuántos ensayos tienes en cada zona. Entonces, ha sido una recopilación de más de 1500 ensayos más W, 1675, 32 MAN, 527. Todavía no está actualizada porque el año pasado me pidieron que apoye con lo que era la actualización de la clasificación de sitio de la norma, ya formalmente para que sea parte de Sensico, y se actualizó otra cantidad, creo que era mitad más de estos ensayos, ¿no? Entonces no llegaron a actualizar, ¿no? A veces la limitación es justo el uso de las herramientas digitales. A pesar de que esta plataforma se desarrolló y se les dejó en el Django, y el Django es un sistema operativo bastante sencillo para que en entornos web tú puedas ingresar los datos, ¿no? Es como un Excel, ¿no? Entonces el Django para los entornos web es bastante amigable para que cuando luego dejes este trabajo y otro lo tengan que continuar, pues no tenga necesidad de entrar al código, porque fue desarrollado en Python, ¿no? Y en PHP de los sistemas justo que se utilizan para estas páginas web, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? 500 en el Perú se han realizado más de 527 ensayos más W. Entonces, ¿cuál era el trabajo? El trabajo era ubicar esos ensayos, hacer la recopilación, ¿no? El reto era fuerte porque era solicitar a las instituciones que realizaron estos ensayos que brinden la información, ¿no? Muchas de estas instituciones correspondían, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda. Entonces, es el dinero del país, la información tiene que ser pública, y algunos del Ministerio de Vivienda pues habían solicitado a otras instituciones que les ayuden, como es el caso del SISMIT u otras universidades.
Entonces demoramos casi 3 meses en la recopilación, pero luego de la recopilación viene el tema de ¿y cómo aseguramos de que la información que vamos a colocar aquí es la más confiable? Entonces tienes que hacer la revisión de los ensayos. Por ejemplo, hago un clic aquí, me da la ubicación, dónde está el ensayo más W, qué velocidad de onda de corte tenemos en el ensayo más W, y cuando me voy a la opción de imágenes, aquí veo la velocidad de onda de fase, ¿no? Voy a poner la opción ver. Entonces, esto es lo que tú obtienes del ensayo más W. Entonces, esta velocidad de onda de fase es tu velocidad Rayleigh, ¿no? Esta es tu frecuencia que tienes y tú debes de encontrar la relación entre la velocidad de onda de fase y la frecuencia, ¿no? Para determinar cuál sería, en todo caso, tu velocidad de onda de corte final, ¿ya? Entonces, ¿cómo se valida si está bien o no? Uno es, por la curva de dispersión, tiene que haber una misma tendencia. ¿Okay? Eso sí, casi todos los que desarrollan estos ensayos geofísicos lo manejan bien. Pero la segunda forma de verificar si tu ensayo geofísico está bien o no está bien desarrollada a partir de esta curva de dispersión es con la elipticidad de Rayleigh, ¿no? Entonces, haces el proceso de inversión de dividir la componente horizontal entre la componente vertical, ¿no? de estas ondas, ¿ok? Y al realizar el gráfico te tendría que dar la misma tendencia, ¿no? elíptica que te dicen los investigadores para este tema, ¿no? Entonces, si está bien, entonces sí va a tener esa forma, la onda Rayleigh. A ver, les voy a mostrarles luego un ejemplo. Entonces, el trabajo fue ese, o sea, todos los ensayos que pasaban, ¿no? Todos los ensayos que revisábamos, teníamos que primero verificar su velocidad de ondas de fase. Después que su velocidad de ondas de fase se analizaba y se verificaba que estaba bien y que era coherente con la elipticidad de Rayleigh, entonces recién podíamos decir, ok, el perfil que están presentando, velocidad de ondas de corte versus profundidad, está bien. Lo podemos utilizar. Bien, pasemos a otro. Y volvíamos a hacer nuevamente el análisis y el ensayo, ¿no? Okay. Revisión, miren nuevamente la tendencia, ¿no? Esto es lo mínimo que ustedes deberían de revisar cuando les entregan ensayos más W. Muéstrame tu curva de dispersión, ¿no? Si en esta zona no tienes una tendencia definida, entonces no, probablemente hubo mucho ruido en la zona y no se hizo bien el ensayo, ¿no? Porque esta tendencia a ti te da la pendiente de lo que vas a proponer luego como velocidad de onda de corte, ¿no? Pero si no tienes una tendencia, imagínense que justo haya tocado solamente esta parte y no esta, ¿no? ¿Qué tendencia le vas a dar? ¿Qué velocidad vas a dar? Y de pronto ves ahí que le han puesto una velocidad, ¿no? Entonces, no, ese ensayo lo tienes que descartar, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, luego, cuando termine el tema, van a entrar a esta plataforma y van a buscar algún ensayo de velocidad de onda de corte y van a realizar el análisis de la curva de dispersión. Acá, ¿qué encontramos, por ejemplo? Miren, dos tendencias, 1 y 2. ¿Qué significa? Que ese suelo tiene dos modos para comportarse, ¿no? Pero de repente el que interpretó solamente dio una sola velocidad. Pero acá se está notando básicamente que estoy teniendo dos estratos, ¿no? Son dos comportamientos diferentes. Entonces, quien no sabe interpretar bien puede decir, es uno solo, te voy a dar una sola velocidad. Pero puedes considerar también el otro comportamiento del suelo. El suelo no necesariamente tiene que tener un solo periodo, ¿no? Puede tener dos periodos diferentes o tres periodos diferentes. Cuando te vas al ensayo de microtremores, entras al ensayo de microtremores, entonces, ¿qué es lo que tienes en el microtremor? La división del HB de los espectros de Fourier, ¿no? La componente horizontal entre la componente vertical, ¿no? Versus la frecuencia. Pero
como a ustedes, a veces a los ingenieros civiles nos gusta trabajar más en términos de periodos, podemos convertir la frecuencia en periodo, ¿no? Y entonces podemos ver cuál es el periodo predominante del suelo. ¿Cuál es el periodo predominante del suelo? ¿Ya? Lo mismo, si quieres analizar los ensayos MAN, ¿no? En esta plataforma, si no quieres ver nada de los otros ensayos, ¿no? Que cierras los otros ensayos y solamente te va a dar opción a ver los ensayos MAN. Si quieres, pones la dirección de tu casa y ves si hay algún ensayo por tu zona, ¿no? Entonces, en el ensayo MAN también, dense cuenta la tendencia, ¿no? Esta debe ser de qué institución. Este es de Terra Solution, una empresa que realizó ensayos geofísicos para Sensico, ¿no? Entonces, mostró también sus curvas de dispersión. Y miren, su curva de dispersión es bastante nítida, clara, ¿no? Y si esto todavía lo chequeamos con la elipticidad de las ondas Rayleigh, entonces confirmas que efectivamente la interpretación fue más adecuada, ¿no? Entonces les decía que anteriormente en la norma no se quería considerar el tema de ensayos geofísicos porque de repente se tenía muy poca información de este tema, ¿no? Ahora todos los ingenieros manejan la información de ensayos geofísicos, pero ¿qué les falta? La adecuada interpretación de que te piden un estudio de suelos y te dicen sí, pero por favor me haces también un ensayo más W. Porque en la norma de 030 te piden esa clasificación, ¿no? Del ensayo más W. Okay. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Ingeniera, disculpe, ¿qué era un ensayo de microtremor? El ensayo de microtremor es un ensayo de ruido ambiental que te da a conocer el periodo del suelo. Son pequeños sismógrafos, ¿no? Que con los ruidos ambientales te pueden determinar cuál es la velocidad que se da en el suelo y luego sacas los espectros de Fourier, que les voy a explicar más adelante, y a partir de los espectros de Fourier puedes encontrar cuál es el periodo predominante del suelo. Ese es el ensayo, o sea, te da el periodo del suelo. En la nueva norma, recuerden que les comentaba que en la nueva propuesta de la norma se está pidiendo que la clasificación no solamente sea por las velocidades de ondas de corte, por el más W, sino adicionalmente se pida los ensayos de microtremor, porque el microtremor te da el comportamiento del suelo de todo tu estrato, ¿no? Mientras que el ensayo más W es limitado, solamente lo tienes hasta los 30 metros. ¿Okay? ¿Sí? Profesora, ¿a qué se refería cuando dijo lo de que hay diferentes periodos para un suelo? Si está en la misma posición, ¿por qué habría diferentes? ¿O se refiere a que varían con el tiempo? Varía con el tiempo y con la aceleración con la que ingresa, ¿no? Entonces su comportamiento es diferente, puedes tener dos periodos del mismo suelo porque de repente en tu suelo tienes una parte que es un estrato rígido y tienes de repente otro estrato muy enorme que corresponde a arenas. Entonces, en ese caso es obvio que no estás hablando de un mismo tipo de suelo y eso sí se refleja en este tipo de ensayos, ¿no? No lo tienes mucho cuando tienes un solo tipo de estrato, ¿no? Pues ahí de repente el comportamiento del suelo es el mismo, un solo periodo. Es así como, por ejemplo, cuando tienes una estructura, imagínense que el primer piso sea de concreto y el segundo piso de albañilería. Entonces tendrías dos periodos diferentes, modos diferentes, ¿no? Lo mismo pasa con el suelo, solamente que en el suelo puedes tener un estrato profundo que corresponde de repente a gravas y el siguiente estrato que corresponde a arenas o en sentido contrario. Entonces, sí hay posibilidad de tener varios periodos en el suelo, ¿no? Nosotros lo hemos encontrado, a eso me refiero. Bien. Ya, gracias. Entonces ahora regreso a las ondas Rayleigh para que ustedes vean lo importante que es conocer un poco el fundamento teórico de cómo se comportan las ondas Rayleigh, aunque lo voy a pasar un poco rápido, ¿no? Para poder entrar al siguiente tema. Entonces las ondas Rayleigh
oscilan perpendicularmente a la dirección de la propagación del plano, ¿no? Y poseen una trayectoria elíptica. De ahí hablamos de chequea con la elipticidad de las ondas Rayleigh, ¿no? La máxima amplitud ocurre en la superficie libre y decrece exponencialmente con la profundidad, ¿no? Entonces, por eso es que son ondas superficiales. Luego, las ondas Love, ¿no? Oscilan perpendicularmente en la dirección de propagación, posee una trayectoria similar a las ondas S. Si alguno de ustedes en su Jamboard tiene imágenes de que haya fallado y se pueda mostrar claramente las ondas Love, levanta la mano para que muestre su Jamboard, ¿no? ¿Quién, por favor? No sé si es alguien de la clase. Profesora, yo había ingresado unas imágenes de las ondas Love. A ver, voy a volver a abrir. ¿En qué Jamboard? En la Si lo puedes dinámica. abrir, puedes ir abriéndolo tu Jamboard y te doy la opción de compartir. Pero vamos a ponerlo a Juan José. Presentador. Okay. A ver, compártelo, Juan. Si alguien más de la clase tiene imágenes de las ondas Love, igual le doy la opción de compartir. Presentador. Yo, profesora, también. Levanta la mano para que te pueda poner como presentador. Listo. Muéstranos a ver. Bote Trujillo. Ya, ¿de qué terremoto es? De Chimbote, Trujillo, ¿no? Y aquí pueden ver el comportamiento de las ondas Love. Sí, efectivamente. Gracias, Juan. Ahorita Luis. A ver, ahora Luis. ¿Está bien, profesora? Sí, estás compartiendo. Ya, esta era una imagen que encontré sobre diferencias entre ondas Love, ondas Rayleigh, P y S. Y tu imagen real es la del costado, ¿no? También del Esta. sismo de Chimbote, me parece que es. Ok, está bien. Entonces estamos viendo in situ. ¿Alguien más de repente tiene alguna otra imagen de ondas Love? Gracias, Luis. A ver, Oscar. Sí, Vamos a profesora. votar por la mejor imagen. La mejor imagen se lleva un punto. A ver, pongo mío. A ver, comparte. Sí, momento. Ya. En este caso, ondas Love del terremoto de Chile de 2010. Es el edificio, ¿no? Ya, pero el suelo no lo estamos viendo, ¿no? La idea es un poco ver el suelo. Está bien, pero necesitamos ver el suelo, así como han mostrado tus compañeros, ¿no? Cómo está fallando. Pero con las anteriores, creo que sí. Está bien, Oscar, muchas gracias. Entonces, regreso a las ondas nuevamente. Entonces, en el terreno, en las imágenes que mostraron nuestros dos compañeros, se observaba justo este comportamiento, ¿no? Las grandes fallas que mostraron. Entonces, las ondas Rayleigh, las ondas Love, de forma similar a las ondas Rayleigh, se propagan en la superficie libre con una amplitud máxima en superficie libre y también decrecen exponencialmente con la profundidad, igual, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? La ecuación de las ondas Rayleigh, ¿no?
para esto se considera las ondas planas que viajan en la dirección X, ¿no? Con cero desplazamiento, ¿no? Y en la dirección Z. Entonces, vamos a analizar solamente en el plano X y Z, porque en el desplazamiento Y es 0. Entonces, si tú tienes los desplazamientos en X y Z, tendrías que hablar de dos tipos de ecuaciones, ¿no? Para X, un desplazamiento que vamos a denominar U, y para Z, un desplazamiento que vamos a denominar W. ¿Ok? Entonces, su desplazamiento en X está dado por la derivada, ¿no?, del phi con respecto a X más la derivada del psi con respecto a Z, ¿no? Y para el W es la derivada del phi con respecto a Z menos la derivada del psi con respecto al X. Esas son las funciones que se utilizan para los desplazamientos, ¿no? Otra cosa que se tiene que recordar, o sea, ¿por qué tenemos estas dos funciones? Partimos de estas dos funciones y estas dos funciones son las que vamos a ingresar dentro de la ecuación de las ondas Rayleigh, de estas ondas, ¿no? Luego también debemos de recordar la deformación volumétrica, y esta deformación volumétrica estamos hablando solamente en dos planos, ¿no? Sería en el plano XX y en el plano ZZ, por el análisis que estamos realizando. ¿Ok? Lo otro que tenemos que recordar es el operador de Laplace, ¿no? Ese operador de Laplace que nos permite reemplazar la simbología con la simbología de Laplace, pero ya sabemos que son derivadas de segundo orden. Por ejemplo, en este caso, si quiero tener la deformación volumétrica, ¿no? La deformación volumétrica es la deformación en XX, ¿no?, y en ZZ. En XX sería la derivada de U con respecto a X, y en ZZ derivada de W con respecto a Z. Ahora, en vez de U, yo debo de colocar lo correspondiente a su función. Entonces, en vez de U, reemplazo y pongo esta derivada, las dos derivadas. Y en vez de W, ¿no?, coloco sus derivadas. Entonces, desarrollo la expresión, y al desarrollar la expresión me sale una ecuación de este tipo, ¿no? Y luego recuerdo que el operador de Laplace está dada por esta expresión, y entonces puedo simplificar. Entonces puedo decir, tengo toda esta parte, puedo factorizar phi, y me quedaría el operador laplaciano por phi. Y esa sería la deformación volumétrica. Entonces se ve como que mucho más sencillita. ¿Por qué se utilizan a veces estas equivalencias? Para que las ecuaciones no salgan largas, ¿no? Porque si no, imagínense, las ecuaciones nos saldrían enormes y no sería más complicado de entender, ¿no? Luego recuerden las ecuaciones del movimiento que lo vimos anteriormente, ¿no? Tenemos dos ecuaciones del movimiento. Ahora, otra cosa que debemos de tomar en cuenta son las rotaciones, no solamente las deformaciones, sino también las rotaciones, ¿no? Ahora, las ondas Rayleigh pueden ser obtenidas de la combinación de las ondas P y de las ondas S. Recuerden que vienen las ondas profundas, llegan a la superficie y se convierten en ondas superficiales. En este caso, las ondas Rayleigh pueden obtenerse a partir de las ondas P y de las ondas S, y es por eso que se utilizan también parte de esas ecuaciones, ¿no? Entonces, en estas mismas ecuaciones vamos a reemplazar todo lo que anteriormente se está mostrando. Ok, ahora un aspecto importante de las ondas Rayleigh es que si la onda es armónica con una frecuencia omega y un número de onda, que ya sabemos que era igual el número de onda, esta propagación de las ondas Rayleigh vendría a ser a la frecuencia angular sobre el número de onda. Entonces, miren, acá ya tenemos una relación importante. Entonces, si es así, podemos también considerar otras expresiones como las de phi y las de psi, ¿no? Que va a estar en función de la frecuencia angular, ¿no?, y del número de onda.
Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Bueno, y así se sigue, les decía que iba a pasarlo un poco rápido, y se sigue ingresando todo lo que se está quedando a las ecuaciones originales. O sea, estas ecuaciones empezamos a reemplazar por todas las equivalencias que estamos manifestando, ¿no? Para que finalmente tengamos una relación, ¿no? Ya sea en términos de amplitud, ¿okay? O ya sea en términos de la velocidad Rayleigh en función de la velocidad P y la velocidad Rayleigh en función de la velocidad de las ondas S, ¿no? Y acá tienen una relación de la velocidad Rayleigh en función de la velocidad de las ondas S, ¿no? Entonces, cuando se realizan todas las demostraciones de estas ecuaciones, finalmente lo que encontramos es cuál es la relación entre la velocidad de las ondas Rayleigh y la velocidad de las ondas S. ¿Y cuál es la relación de la velocidad de las ondas P con respecto a las ondas S? Para varios valores del coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, estos gráficos que de repente ya ustedes lo utilizan como resultado fue producto de demostraciones de todo este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, si mi módulo de Poisson es 0.3, ¿no? Para una arena 0.3, ¿okay? Y puedes encontrar aquí cuáles son los valores, ¿no? En función de también otros parámetros, ¿no? De la densidad y de G, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? De ondas S, de ondas C, de las ondas P, ¿no? Estos ábacos te permiten encontrar esas relaciones, ¿no? Entonces, si en el ensayo geofísico tú tienes la velocidad de las ondas Rayleigh, entonces puedes obtener la velocidad de las ondas S teniendo en cuenta el módulo de Poisson, ¿no? Y de ahí sale, ¿no? Que puedes obtener tú la BS. ¿Qué otra cosa más? En el caso de las ondas Rayleigh, ¿no? Se dice que la amplitud de los desplazamientos horizontales y verticales está en función del coeficiente de Poisson, ¿no? Además, se supone que están en fase de 90 grados, por lo que si el desplazamiento horizontal termina siendo 0, el desplazamiento vertical es máximo. Y eso es lo que te trata de mostrar este gráfico, ¿no? Si tu desplazamiento horizontal, 0, tu desplazamiento vertical va a ser máximo. ¿Qué tienes acá? Profundidad sobre tu longitud de la onda, ¿no? Recuerden la longitud de la onda, esa longitud de la onda, ¿no? Sobre las ecuaciones de amplitud. Entonces te está mostrando claramente cómo es el comportamiento de estas ondas en función del módulo de Poisson, ¿no? Pero aquí viene la parte importante. La amplitud vertical del módulo fundamental de las ondas Rayleigh, asumiendo que tienes un espacio homogéneo semi-infinito, decae, o sea, baja exponencialmente con la profundidad. Se convierte aproximadamente en 1/10 de lambda, ¿no? Ahora, esto lleva a un cambio de la polaridad, y de ahí se habla de que viene la onda Rayleigh, y bueno, esto se ha demostrado, ¿no? Los sismólogos lo han demostrado físicamente, que luego que viene la onda Rayleigh se produce justo este movimiento de retrógrado a prógrado, ¿no? Y que da la elipticidad de las ondas Rayleigh. Entonces demuestra que si tienes ondas Rayleigh deberías de tener ese movimiento de elipticidad, y ese es el movimiento de elipticidad que te permite hacer la validación cuando te entregan los resultados de tus diferentes ensayos, ¿no? Para las ondas Log se tiene igual la misma demostración, ¿no? Las ondas Log están más conformadas por las ondas SH, o sea, viene la onda de grandes profundidades, la onda S, y se forma la SH, ¿no? Está atrapada por múltiples reflexiones, ¿no? Y vuelves nuevamente a tomar en cuenta las ecuaciones de las ondas, ¿no? Para realizar tus correlaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las diferentes correlaciones que se están utilizando para las ondas log. Nuevamente, se llega a realizar demostraciones. Un aspecto importante es que también la amplitud del desplazamiento de las ondas log varía sinusoidalmente con la profundidad, como lo ven aquí, del estrato superficial, ¿no? Y decae exponencialmente con la profundidad del semiespacio.
Entonces, por eso es que se dice que las ondas Love son atrapadas en el estrato superficial, como mostraron vuestros dos compañeros al inicio, que mostraron esa imagen del sismo y cómo había quedado el terreno, ¿no? ¿Ok? Eso es producto de las ondas Love. Bien, entonces, en conclusión, parámetros de las ondas. Amplitud, desplazamiento máximo de un punto de su exposición en reposo, ¿sí? Velocidad de la partícula, velocidad a la que se desplaza un punto, ¿no? ¿Cuál es esa velocidad de partícula? La aceleración, eso sí todos los conocen, ritmo de cambio de la velocidad, ¿no? Normalmente los que tienen carro, pues dicen, acelera. Entonces, ¿qué estás cambiando? Tu velocidad a través del tiempo, ¿no? Es lo mismo que medimos en los sismos, ¿no? Esa aceleración. Frecuencia, número completo de oscilaciones o ciclos por segundo. Y la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Ondas de alta frecuencia, ondas de baja frecuencia. Cuando hablamos en términos justo de este tema, de la dinámica sísmica, siempre decimos, ¿y cómo es tu contenido de frecuencias? ¿Es alto o es bajo? ¿No? Pero si no les es tan familiar el tema de frecuencia, pues hablen en términos de periodo. Entonces, ¿no? ¿Y cómo es tu periodo del suelo? ¿Es alto o es bajo? Por ejemplo, el periodo de las arcillas termina siendo bien grande, ¿no? Se desplaza de esta forma. Pero el periodo de un suelo rígido es más pequeñito, ¿no? Por ejemplo, de las gravas de Lima, ese periodo termina pues siendo que 0,1, 0,2, no pasa de 0,3, ¿no? Ese periodo es el que determinamos, originalmente se determinaba con acelerógrafos, pero luego vino toda la técnica de los microtremores, ¿no? Que son equipos más sencillos. Esta técnica fue propuesta por los japoneses, ¿no? Porque de repente los acelerógrafos resultaban ser muy carísimos, ¿no? Para pues tenerlos en cantidad. Sin embargo, los microtremores resultaban más económicos y los podías trasladar de un punto a otro. ¿Qué es la dispersión de las ondas? Cuando yo les mostraba los ensayos más W, les decía, bueno, van a ver las curvas de dispersión, ¿no? Es un fenómeno en el cual las ondas tienen diferente frecuencia, ¿no? Diferente longitud de onda y se propagan en diferentes velocidades, ¿no? Entonces, muéstrame tus curvas de dispersión y si tú no ves una tendencia, existe demasiada dispersión, entonces no puedes definir cuál es tu velocidad, ¿sí? Regresamos nuevamente al gráfico de dispersión que teníamos por aquí. Voy a utilizar un ensayo del Callao. Y me voy a ir a su gráfico de curva de dispersión. Miren. Miren la dispersión que tiene, ¿no? Pero aquí hay una ligera tendencia, ¿no? Entonces, esta tendencia es la que te da, pues, ya la ruta por donde vas a determinar tu velocidad de ondas de corte, ¿no? A ver, otro de Villa El Salvador, quiero ver. Uno de San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador. Aquí había uno del Lomo de Corvina. Acá, el otro caso, ¿no? ¿Ven? Esta es la curva de dispersión, ¿sí? Y acá se puede observar toda la dispersión que existe en este medio y la tendencia que uno tiene, ¿ya? Entonces ahora regreso a las diapositivas y hablamos de dispersión, ¿sí? Es un fenómeno en el cual las ondas de diferente frecuencia se propagan en diferentes velocidades, ¿no? Ahora, las ondas Love son claramente dispersivas y las ondas Rayleigh en un semiespacio homogéneo no son dispersivas. Sin embargo, sí, la rigidez influye, porque esta rigidez se incrementa con la profundidad. A mayor profundidad, nuestro suelo es mucho más rígido, ¿no? Y en este caso, las ondas Rayleigh se convierten en dispersivas, ¿no? Entonces, son utilizadas las ondas Rayleigh como técnicas de campo, ¿no? De hecho, que las curvas de dispersión que les he mostrado en los ensayos más W, dice, velocidad de ondas de fase o curvas de dispersión corresponde a las ondas Rayleigh, ¿no?
¿Cómo se propagan las ondas en medios estratificados? Porque lo que hemos visto es en un medio homogéneo, pero ¿qué pasa si tienes un medio estratificado, ¿no? Entonces tienes una perturbación y esa perturbación es su onda incidente, ¿no? Y esa onda incidente se transmite a otro medio y genera una perturbación en este medio. Entonces tienes una onda transmitida. Y luego esa onda transmitida se vuelve a reflejar a su mismo medio, ¿no? Entonces, para esto se tiene que considerar dos aspectos: la compatibilidad en los desplazamientos y la continuidad en los esfuerzos. ¿Okay? Entonces, tienes aquí propagación de ondas perpendiculares entre dos medios, ¿no? Viene la onda incidente. ¿Qué era la onda incidente? La perturbación, el sismo. Viene la onda incidente. Inmediatamente pasa al otro medio y se transmite. Esta es la onda transmitida. Pero hay una parte de esta onda que no pasa al otro medio, ¿no? Y se ve reflejada y nuevamente regresa. ¿Ok? Ese es para las ondas P. Para las ondas S, recuerden que en las ondas S teníamos para la componente vertical y para la componente horizontal, ¿no? Onda incidente. Ocurre el sismo, tienes dos medios, ahora pasa al siguiente medio, pero hay una parte que regresa y se refleja. Ondas SH, el mismo comportamiento. Viene la onda incidente, una parte se transmite y la otra se refleja. Ya. Ahora, ondas S, que van a terminar en ondas SP, ¿no? Viene la onda incidente, ¿no? Una parte se transmite y se convierte en ondas SB, ¿no? Tu onda incidente es producto de las ondas P. Una se convierte en SB y otra sigue en onda transmitida P, ¿no? Ya, esa es la parte que se transmite. Y la parte que se refleja, una parte se transmite, se refleja como onda P y otra parte se refleja como SB. Ahora, ondas S, verticales, ¿no? La onda incidente siempre va a ser la onda S, ¿no? O sea, por ejemplo, la onda P sí te puede generar una onda S, pero en el caso de la onda SB, ¿no? No, viene directa la onda SB, es la onda incidente, pasa a otro medio, se transmite como SB y a la vez se puede convertir en P, ¿no? Y hay una parte de esa onda que no se llega a transmitir y otra vez se refleja el terreno y entonces ahí se refleja también como onda P o como onda SB reflejada. Las ondas SH, igual, onda incidente se transmite en onda SH y se refleja en onda SH. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto principal que quiero transmitirles en esta parte. Es no todas las ondas que ocurren en el fondo del suelo cuando ocurre un sismo se transmiten a la superficie. No, hay una parte que regresa, que se refleja, ¿no? Okay. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Si no, tomamos un descanso de unos 5 minutos para terminar y les voy a dejar una actividad. Profesora, esas SB son ondas secundarias, ¿no? Son ondas de corte, las ondas S. En realidad su nombre es ondas de corte u ondas de cizalla. Por ejemplo, cuando leen papers, a veces lo encuentran como ondas de cizalla, ¿no? Son las ondas de corte. Primarias y secundarias también llaman en algunos casos, ¿no? Pero es mejor acostumbrarse a utilizar el término de ondas de corte u ondas de cizallamiento, ¿no? Las ondas. O sea, eso, una onda primaria se puede reflejar y transformarse en una onda secundaria. Sí, pero mejor hablemos en términos de ondas de corte y ondas de compresión, ¿no? O las ondas P. Ah, ok, ok. ¿Se entendió? Bueno, estos temas son un poquito duros, pero yo sé que ustedes tienen buena base en matemáticas, así es que lo van a repasar. Y ya, entonces los ejercicios que les dejaría es de este tema, a los que quieren aumentar nota, ¿ya? O sea, este es voluntario. ¿Quieres aumentar? Voy a dejar algo de 4 o 5 ejercicios, ¿no?
Entonces desarrollas, por cada ejercicio que desarrolles, va reemplazando al ejercicio que no hiciste en tu primer trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, solo presentaste un ejercicio y te dejé 3 ejercicios, pues te faltarían 2, entonces puedes resolver 2 de estos ejercicios y ya, ahí quedaría. Ingeniero, disculpe, ¿va a ser ejercicios de resolver problemas o demostración también? Como la otra vez. Es una mezcla de ambos. Ahora les voy a mostrar. Descansen unos 5 minutos y 9:20 les muestro los ejercicios, ¿ya?
Ok, chicos, les muestro. Ya, entonces en el aula virtual les estoy dejando la tarea complementaria. También aquí en recursos de aprendizaje tienen vibraciones y propagación de ondas, ¿ya? Y tienen tarea complementaria TA1, ¿ya? Esto le vamos a poner fecha, sería hasta la próxima semana. No lo he puesto como para que envíen. Crear elemento. La próxima semana es 25, ¿no? No, 30. 30 hasta las 5 o 6 de la mañana. Listo. No permitir entregas atrasadas. ¿Ya? Y puntos, la calificación, me imagino que no debería de pasar de 10 puntos. Ingeniera, disculpe. Sí. La función de la tarea complementaria, no escuché ese concepto. Ya, la función de la tarea complementaria es, si crees que no has dado bien tu primera tarea académica, sí, y te ha faltado tiempo para desarrollar ejercicios o N cosas, puedes desarrollar esta tarea complementaria que puede llegar hasta 10 solo si lo necesitas o si también quieres mejorar tu nota, ¿ya? Como un susti de tareas. Ingeniera, ¿Ya? ¿En qué consiste esta tarea? Sí. ¿Usted cree que puede ser hasta 13? Sería genial. Su La puntaje nota hasta 13. Sí, sería genial. ¿Sí? Porque en realidad valdría la pena que lo hagan. O sea, por mi parte no hay ningún problema. Sí. Ya, le ponemos hasta 13. De tal forma que aquel que no entregó tiene para realizar esta tarea. ¿En qué consiste esta tarea? Uno, ¿qué les estoy pidiendo del tema de hoy? ¿No? Determina la velocidad de propagación de una onda longitudinal en una barra restringida de acero, la velocidad de propagación de una onda torsional en una barra restringida de acero. Tienes que hacer toda la demostración. Pregunta 2. La barra infinitamente mostrada está sujeta a una carga de impacto que produce un pulso de esfuerzo axial rectangular cuya amplitud es, te doy la amplitud, te doy la duración. Te indico que en el extremo de la barra es libre, el extremo izquierdo, y el extremo derecho es fijo, y te pido que determines y dibujes el esfuerzo axial en el medio de la sección, ¿no? Y la pregunta 3, considere las capas de suelo mostrados y determine y grafique los rayos refractados y reflejados cuando un camino de rayo incidente golpee el límite más bajo en un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Mostrar solo las primeras reflexiones y refracciones. Ya está. 3 preguntas para los que quieren mejorar su nota y demostrar sus conocimientos. Regreso a mis diapositivas. Ok, entonces nosotros estamos hablando de la propagación de ondas, ¿no? Entonces recuerden, viene una onda incidente, este va relacionada, por ejemplo, a la tercera parte de la pregunta, ¿no? Tienes una onda incidente, no creas que todo se transmite, verifica qué tipo de onda tienes, ¿no? Tienes onda SB, tienes onda SP, qué libro te ayuda, y también está toda esta información detallada, el de Kramer, ¿no? En el de Kramer también tienes el tema de propagación de ondas en medios estratificados, ¿no?
Ok, hay una onda que se transmite y hay otra onda que se puede reflejar, dependiendo del caso. Lo mismo lo podrías aplicar a la propagación de ondas en medios estratificados. Que voy a pasarlo y me voy a ir de frente a lo que quiero mostrarles. Ya, la impedancia, ¿no? Se habla mucho del tema de la impedancia, ¿no? ¿En qué consiste la impedancia? La impedancia consiste en el cambio de propiedades que tienes de un elemento a otro, ¿no? Acá viene toda la demostración, pero yo quisiera que se queden con el concepto de qué es la impedancia, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a un tema sencillo. Hacemos ensayos SPT en campo, ¿no? Y en los ensayos SPT en campo, normalmente las varillas que tienes para el SPT no tienen las mismas características. De repente alguna recién ha sido fabricada y otra es mucho más antigua y otra está desgastada, ¿no? Ese cambio que vas a tener entre las velocidades que van a atravesar, ¿no? Esos materiales, ¿no? De uno u otro medio se denomina impedancia. En el suelo es lo mismo. Si, por ejemplo, tú tienes una arena y luego tienes una grava, los dos tienen propiedades diferentes. Ese cambio es al que denominamos impedancia, ¿ya? Entonces, también recuerden que, por ejemplo, en el suelo tú puedes tener una onda incidente y esta onda incidente lo normal es que se transmita, pero también va a haber una parte de esta onda que se va a reflejar. Eso, de ahí, ¿qué más? La razón de impedancia, tanto para las ondas P como para las ondas S. Y bueno, hay algunos criterios que te hablan justo de la influencia de la razón de impedancia, ¿no? Si, por ejemplo, te sale esa razón de impedancia 0, estás hablando de un contorno libre, si estás hablando de ondas P, ¿no? 1, contorno continuo, quiere decir que tienes el mismo material, porque si te sale esa división 1, significa que pues es el mismo material, ¿no? Si te sale mayor a 1, la onda de incidencia se aproxima a un material rígido, y si te sale menor a 1, la onda de incidencia se aproxima a un material suelto. O sea, es una información valiosa la que te da el valor de la impedancia, ¿no? Luego viene la ley de Snell, que ustedes ya se adelantaron, están en sus Jamboard, la famosa ley de Snell, y la tercera pregunta va relacionada a la ley de Snell, ¿no? Las ondas llegan en la superficie de contacto de dos estratos con propiedades diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La ley de Snell indica que la onda viaja de materiales de velocidades altas a velocidades bajas, y estos son refractados. Recuerden la diferencia entre reflejar y refractar, ¿no? Refractar todavía avanza un tramo y luego recién vuelve a regresar a su medio original. En otras palabras, las ondas se propagan verticalmente a través de los estratos horizontales de baja velocidad y estos cada vez se refractan de manera vertical, ¿no? Entonces tienes ahí tu plano de incidencia, tienes tus componentes SB y SH, la onda viaja, se puede refractar o se puede reflejar. Esto es lo que se ve en campo, ¿no? Tienes dos medios, entonces tienes ondas que se van a reflejar, otras que se van a refractar, ¿no? Y es ahí donde se aplica la ley de Snell, ¿no? Para tener el valor de estas velocidades de las ondas, ¿no? Ver cómo influye. Entonces, onda incidente y se refleja, ¿no? ¿Ok? Onda, la SB, onda incidente, y se puede reflejar y todavía te puede formar un SB y una onda P. ¿Ok? Bien, ¿qué más necesito mostrarles? Bueno, aquí tienen un ejercicio parecido en la tercera parte, la reflexión y refracción múltiple de las ondas en un sistema. Acá tienen un ejemplo. Dice, la onda de corte se propaga verticalmente y viaja a través de un suelo estratificado. Calcular las amplitudes de las ondas reflejadas e incidentes que se desarrollan cuando alcanza el borde entre los suelos como se muestra. Entonces, lo primero que apreciamos es la onda incidente, ¿no? Que tiene una frecuencia de 2 Hz y un esfuerzo de amplitud de 100 kilopascal, pero
nos damos cuenta claramente que son dos medios diferentes, ¿no? Uno tiene una velocidad de 750 metros por segundo, BS, y el otro 400 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el suelo más blando? ¿El superior o el inferior? El superior sería, profesora. El superior, ¿no? Porque tiene la velocidad de onda de corte más baja y su densidad es menor. Lo primero que tienes que calcular es tu razón de impedancia, ¿no? ¿Cuál es tu razón de impedancia? Porque te va a dar información valiosa tu razón de impedancia, ¿no? O sea, la relación de esta con respecto a la otra, ¿no? Y acá nos sale la relación de impedancia de 0.419, ¿no? Luego, para las amplitudes de los esfuerzos de las ondas reflejadas y transmitidas, se utilizan estas dos expresiones. Onda reflejada, la amplitud, está dada por esta expresión, y onda transmitida, esta es la amplitud, ¿no? Entonces reemplazamos y nos sale estos dos resultados, ¿no? Inicialmente, ¿no? Del esfuerzo. Cuando revisen la parte teórica, ¿no? Se van a darse cuenta que en ciertos casos nosotros tenemos esfuerzos negativos y en otros tenemos los esfuerzos positivos, dependiendo, ¿no? de las características del suelo. En este caso, ustedes se han dado cuenta que en la parte superior nosotros tenemos un suelo más blando, ¿no? Utilizando la ecuación de la amplitud, determino cuál es la amplitud de mi movimiento, que me sale acá 4.77 milímetros, ¿no? Y con eso concluyo cuáles son las amplitudes de mis ondas reflejadas y transmitidas, ¿no? Acá hay un comentario, dice, la onda incidente viaja de un material de alta impedancia, o sea, siempre les van a utilizar el término impedancia, impedancia, impedancia. Entonces recuerden que la impedancia no es más que la diferencia de propiedades que hay de un medio a otro medio, ¿no? En el SPT, nosotros, por ejemplo, claramente lo observamos cuando medimos la energía, porque a veces visualmente no se ve y decimos, uy, mira, sus varillas están desgastadas. No tiene las mismas características de su varilla, porque su impedancia está saliendo alta, ¿no? Normalmente la impedancia te debería salir 1, pero te está saliendo diferente, ¿no? En el suelo estamos hablando en función de los estratos, ¿no? Como resultado de la alta impedancia, ¿no? Dice, la onda incidente viaja de un material de alta impedancia hacia uno de baja impedancia. Como resultado se tiene que la amplitud del desplazamiento de la onda transmitida, ¿no? Es mayor que la onda incidente, pero la amplitud del esfuerzo es menor, ¿no? Ese es ya en forma general lo que quería mostrarles. Y si yo regreso a las diapositivas que tenemos, hemos abarcado ya todo. Acá tengo 29 diapositivas con respecto a lo que es ondas, ¿no? Aspectos fundamentales, longitud de una onda, onda torsional, ondas de compresión, ondas superficiales, ¿no? Hemos visto las ecuaciones de esfuerzo y deformación, unidimensional y en 3 dimensiones, ¿no? Esto mismo, ¿no? Todas las relaciones que puedan salir a partir de justo estas ecuaciones de movimiento de la onda, ¿no? de la onda. La demostración que también les hice en las otras diapositivas y abarcado también a qué se refiere la propagación de ondas de compresión, ondas de corte, ¿no? Y ahí pueden ver un video. Recuerden que de todas las ecuaciones finalmente hemos sacado a que es igual la velocidad de ondas de corte, pero esta era la ecuación en 3 dimensiones. Unidimensional teníamos diferente, ¿no? Y luego tenemos el módulo de corte, el coeficiente de Poisson, ¿no? La constante de Lama y el módulo de Lame y el módulo de ondas P, ¿no? Algunos rangos de velocidades de ondas de compresión, ¿no? Y luego las velocidades de ondas de corte, ¿no? Las velocidades de ondas de corte que corresponden justo a esta relación, ¿no? G entre omega, que también lo hemos demostrado, ¿no? ¿Okay? Y aquí es igual el módulo de corte. ¿Sí? Algunos valores, pero están en pies por segundo. ¿Cuál es la tarea que les dejo para ahora? Para que ganen un punto. Los valores que se tienen de las
velocidades de ondas de corte y de las ondas P en función del tipo de suelos. Deben de encontrar criterios de diferentes autores. Lo pueden encontrar en el libro de Brian Das, de dinámica de suelos, en el libro de Kramer. Qué velocidades de ondas de corte se tienen, qué rangos de velocidades para los diferentes tipos de suelos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya saben reconocer que si es 750 tenemos una grava. También se pueden ir al tema de las normatividades, ¿no? Que lo hicieron en una sesión anterior. Las relaciones de las ondas P, S, las mismas ecuaciones, la correlación entre ambas, algunas comparaciones experimentales que se han encontrado, ¿no? Luego también se ha tocado el tema de las ondas Rayleigh, las ondas P, ¿no? La relación que hay, ¿no? En función del módulo de Poisson de las ondas Rayleigh con las ondas S, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una arena, más o menos nuestro módulo de Poisson es 0.33. Entonces te dicen, si tú tienes la velocidad de las ondas Rayleigh, que lo vas a obtener en el ensayo más W, ya, multiplica ese valor, ¿no? Tienes el BR, para tener el BS, divide el BR entre, ¿no? Esta constante, ¿no? Y vas a tener la constante 0.943, si fuera 0.4, y vas a tener el BS. Entonces, a lo que me voy es que se ha demostrado que es muy, muy parecido la velocidad de las ondas Rayleigh a la velocidad de las ondas S, entonces se afecta por un factor cortito, ¿no? Luego, cómo va decreciendo exponencialmente los valores de las ondas Rayleigh, ¿no? Y acá se ha hablado del tema de la elipticidad, ¿no? Tenemos en todo caso, regresando al hipocentro, estas ondas se transmiten y ya saben que muchas de esas ondas transmitidas se reflejan, muchas de esas ondas incidentes se convierten en ondas transmitidas y otras se reflejan, ¿no? Ondas de cuerpo, ondas P y ondas S. De las ondas S sacas las ondas SH y SB. Y ondas superficiales tienes ondas LO y ondas Rayleigh, ¿no? Igual aquí, ustedes también esto ya lo hicieron en la clase anterior. Ondas P, ondas S, ¿no? En un suelo saturado hay dos ondas de compresión que viajan a través del agua de los poros y ondas de compresión a través del esqueleto de la estructura del suelo, ¿no? En lo que se refiere a ondas de compresión. Las ondas de compresión que viajan por los poros tienen una velocidad aproximada de 1450 metros por segundo. ¿Eso qué les quiere decir? Para determinar la velocidad de las ondas P, en la vida real nosotros utilizamos el ensayo de refracción sísmica, pero si tú tienes nivel freático, no debes de aceptar el ensayo de refracción sísmica, porque sabes estar afectado por el agua. Acá te dice la teoría, el agua tiene una velocidad aproximada de 1450 metros por segundo. Entonces, no te funciona el método cuando tienes nivel freático, ¿no? Porque te va a dar valores altos que no corresponden necesariamente al suelo. Okay, entonces, ¿qué ensayo te sirve si tienes nivel freático? Velocidad de ondas de corte, porque el agua no tiene resistencia al corte, ¿no? Si no, imagínense, si tuviera resistencia al corte, ustedes podrían caminar encima del agua, ¿no? Como no tiene resistencia al corte, no se ve influenciado por el agua, y eso sí te puede dar una mejor idea de cómo es tu perfil del suelo, ¿no? Pero no así el ensayo de refracción sísmica, ¿ok? También hay algunas correlaciones que lo vamos a ver en la parte de dinámica de suelos, ya en función del módulo de corte, ¿no? Entonces ahora ya básicamente estarían teniendo un primer concepto del módulo de corte del suelo y de la deformación cortante, ¿no? Esa deformación que hemos mostrado en otros esquemas en las diapositivas anteriores, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que tienen en estas diapositivas. Y yo les he complementado con las otras donde están las demostraciones, ¿no? Que se las voy a colgar, ¿ya? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Qué les queda de tareita? Tienen 20 minutos. Las velocidades de ondas de corte, ¿no? Ya le vamos a poner entonces un puntaje y velocidades de ondas de compresión. Un punto. Pues no les he hecho participar mucho en la clase, porque necesitaba avanzar. La próxima clase sí, les voy a dar más puntos, ¿ya? Para que puedan llegar a sus 5 puntos antes de su siguiente trabajo.
¿Alguna pregunta? Ya. También me gustaría, aquí les puedo dar otro medio punto más, entonces vamos a poner acá 1.5. En un Jamboard 2 personas pueden trabajar. ¿Ya? ¿Qué más van a hacer? Entonces, uno es tener, claro, los rangos de velocidades, pero me tienes que decir qué fuente, de qué autor, de dónde está sacando esos rangos de velocidades, ¿no? Velocidades solamente de ondas de corte y de ondas de compresión. Segunda aplicación. A ver, van a entrar a la página de Sensico, van a buscar algún ensayo, van a descargar el ensayo, y realícenme la interpretación de lo que están viendo, ¿no? ¿Okay? Descarga su ensayo, indicas qué estás observando, qué términos hemos utilizado, ¿no? Qué significaba velocidad de ondas de fase, era sinónimo de qué es lo que observas en estas curvas de dispersión. ¿Ya? Eso vale medio punto. Entonces, ¿eso dónde entras? Aquí. Para eso buscas solamente ensayos más W, que son los símbolos verdes. Haces un clic. Y en imágenes, si ubicas aquí, hay más imágenes. Y descargas la imagen e indicas de dónde es, qué zona. Y eso finalmente, o sea, lo que quiero que compares es, ¿qué tienes acá en tu curva de dispersión? Y a partir de tu curva de dispersión, tienes ya tu perfil que sacaron de velocidad de las ondas S con respecto a la profundidad. Entonces tienes que tener tus dos imágenes, indicas de qué zona, indicas tu comentario. ¿Ya? Eso es todo lo que tendrían que hacer hasta las 10 de la mañana. No sé si tienen alguna consulta. Dime, Carlos. Ingeniero, ¿qué tal? Disculpe. Sí, la primera actividad es sobre rangos de velocidad en corte y compresión, me dice, ¿no? De los suelos. Sí. Ah, ok. Ok. Alguna referencia, un autor, qué rango les da, por ejemplo, para las gravas, arcillas o de repente suelos rígidos, ¿no? Pero tienen que poner alguna referencia. Creo que ya no deberían de utilizar lo de la norma, porque lo de la norma lo hemos puesto ya en otro Jamboard, ¿no? Y realizaron sus gráficos también. Entonces, no utilizar la referencia de las normas, sino referencias de diferentes autores. Sí, les puedo dejar abierto el Jamboard hasta en la noche, pero háganlo pues, chicos.